Amén. Dios te bendiga nuevamente, tu hermano en la fe, Heriberto Méndez González, para compartir con ustedes la palabra del Dios viviente. Para mí es un privilegio que el Señor me concede de ser instrumento de sanidad y poder edificar las vidas que van a estar escuchando la palabra, van a estar escuchando la predicación de esta hora. Es un tema que yo entiendo que es interesante. La palabra toda es interesante, obvio, pero me refiero a que es un tema que tiene que ver con crecimiento espiritual. La iglesia, el cuerpo de Cristo, el creyente necesita tener crecimiento espiritual. Necesitamos renovarnos cada día al carácter del varón perfecto. Yo he visto creyentes que llevan muchos años en el Evangelio y no es que lo esté juzgando ni los estoy criticando, a mí todavía me falta mucho, pero yo he visto personas creyentes en Cristo que llevan muchísimos años en el Evangelio, pero no han madurado. O sea, se mantienen siempre como niños espirituales. El apóstol Pablo en cierta ocasión lo dijo, que tenía que hablarle como a niños, como a bebés espirituales, porque no habían crecido. Y se supone que usted llegue a una etapa de su vida durante el transcurso de los años en Cristo, que usted pueda madurar en el Señor. Voy a estar hablando de la vida cristiana. Se trata nada más y nada menos que transformación y crecimiento. Esa es la vida de nosotros como creyentes. Transformación y crecimiento. Si no hay transformación en nosotros, no puede haber crecimiento espiritual. Hay mucha gente que no tienen eso porque no se han dado la tarea de dejarle que Cristo transforme su vida conforme a las Escrituras. Vamos a ir a la palabra en esta hora, 2 Corintios capítulo 5, verso 17. ¿Qué dice la palabra? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Está hablando de la nueva criatura en Cristo. Cuando usted nació de nuevo, porque recibió a Jesucristo como su Señor y Salvador, entonces usted comienza una vida nueva. Dice que es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dice que todo esto viene de ¿dónde? ¿Viene de mí? No, viene de arriba. Viene de Dios, porque Dios reconcilió al hombre, o Cristo, ¿verdad? Por medio de Jesucristo, Dios reconcilió al hombre. Y aquí lo dice que nos dio y nos encargó el ministerio de la reconciliación. Yo entiendo por la palabra, por las escrituras, que Dios es un Dios que cuando tiene que enviar juicio, lo envía. Dios es un Dios que dice la palabra que la paga del pecado es muerte, y son verdades bíblicas que no podemos tapar. No podemos tapar el cielo con la mano. Pero a nosotros nos encargó el Señor el ministerio, escúcheme bien, el ministerio o la palabra de la reconciliación. Porque Dios estaba con Cristo, ¿verdad? O en Cristo, reconciliando el mundo con Dios mismo. Alabado Jesús, porque Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Nosotros tenemos la palabra, tenemos el ministerio, por usar esa palabra, de la reconciliación. Dios quiere que los hombres se reconcilien con Él. Yo creo que Dios está hablando claro conforme a las Escrituras. Ahora, ¿qué dice? ¿Qué dice la palabra y cómo comienza? Escúcheme bien, la vida cristiana. Porque usted tuvo un comienzo en Cristo. Yo tuve un comienzo para la década de los 80. No sé cuándo usted tuvo el comienzo en Cristo, quizás en pocos años que usted se convirtió, pocos meses, pocas décadas, por decirlo así. Usted puede llevar una década convertida a Cristo, 2 décadas, 3 décadas, gente que llevan muchísimos años sirviéndole al Señor. Pero el día que usted aceptó a Cristo como Señor y Salvador, ahí comenzó, escúcheme bien, su vida como creyente. ¿Cuándo comienza o cuándo comenzó? Cuando recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador personal. La vida cristiana comienza con el nuevo nacimiento. Usted tiene que nacer de nuevo.
Esta es la obra del Espíritu Santo en el ser humano, el cual transforma un corazón pecaminoso y muerto, porque teníamos un corazón pecaminoso y muerto. ¿Y qué dice la palabra? En un corazón limpio y vivo. ¿Por qué vivo? Porque antes estábamos muertos en delitos y pecados. Yo estaba muerto, usted estaba muerto en delitos y pecados. El hombre que no tiene a Cristo está muerto, existe pero no vive. Hay gente que dicen que yo tengo una buena vida, pero en Cristo no hay vida. Escúcheme bien, en Cristo no hay, sin Cristo no hay vida, debo decir. Sin Cristo no hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos, sino en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, Dios transforma nuestro corazón, que estaba pecaminoso, que estaba muerto, en un corazón limpio y vivo para 3 puntos en particular. El primero, para amar. El apóstol Pablo lo dijo, que si yo no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Primero, para amar. Segundo, para servir. Para servir. Dios nos llama para servir. Y tercero, para obedecer a Dios. Y esos son 3 puntos importantes en la vida del creyente. Usted necesita, yo también necesitamos tener esos 3 puntos. Número 1, para amar. Es un requisito de parte del Señor. Porque si no podemos amar, mire mi hermano, no estamos haciendo nada. Todo lo que hacemos tiene que ser por amor. Tiene que nacer del amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo de Dios. Segundo, para servir al prójimo. Y tercero, para obedecer a Dios. Ahora, en Ezequiel capítulo 36, versos 26 y 27, dice la Biblia: Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Esto es trabajo de Dios en la vida de aquellos que Él llamó a arrepentimiento. Dice que os daré un corazón nuevo. ¿Quién es el que da el corazón nuevo? Dios. Pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. ¿Quién lo hace? Dios. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. ¿Quién lo hace? El Señor. Y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré, escúcheme bien, y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Ese es trabajo de Dios en la vida del creyente. El hombre que no tiene a Dios, que no tiene a Jesucristo, y siempre doy de nuevo énfasis a lo mismo, la persona tiene que nacer de nuevo. No podemos cambiar el mensaje. El mensaje de Dios es el mismo. Hay que nacer de nuevo. Hay que estar en Cristo. Una persona en cierta ocasión me dijo que había que portarse bien. Yo le dije, no, espérate, no hay que portarse bien. Hay que estar en Cristo. Y cuando usted está en Cristo, entonces usted puede discernir, usted puede entender lo que Dios quiere y entonces comienza a obedecer la palabra y entiende de la manera correcta que usted se está portando bien conforme a las Escrituras. Pero si la persona no ha nacido de nuevo y dice que hay que portarse bien, pues es lógico, nunca se va a portar bien porque está muerto en delitos y pecados y esa naturaleza caída lo va a arrastrar todo el tiempo hacia el mal. Lo va a arrastrar todo el tiempo hacia el pecado. Ahora, esto es un trabajo que hace Dios en la vida del creyente. Dice que y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Ahora, la vida cristiana tiene evidencia. ¿Cuáles son las evidencias de una vida cristiana? Porque todo el mundo es cristiano ahora. No, yo le creo a Dios, yo creo en Dios. Pero no es decirlo de la boca para afuera. Es que hay una evidencia o varias evidencias que dan fruto, ¿verdad? Que, como dice la palabra, que tenemos que dar frutos dignos de arrepentimiento. Hay evidencia de una vida cristiana. ¿Cuáles son las evidencias? Escúcheme bien, renuncia total a la pasada vida de pecado.
Dios hace el trabajo en nosotros, pero nosotros también tenemos una responsabilidad delante del Señor. Dicho sea de paso, en Tito capítulo 2, verso 11 dice que tenemos que renunciar a la impiedad y a los deseos del mundo para que vivamos en esta vida sobria, justa y piadosamente, esperando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tenemos que renunciar. Hay una parte que nos toca a nosotros como seres pensantes, como seres inteligentes, como seres que sabemos que Dios nos ha llamado, nos ha capacitado, pero tenemos una responsabilidad social y tenemos una responsabilidad delante de Dios, obvio, delante de Dios y delante de los hombres, porque hay una nube de testigos que nos está observando. La gente nos está observando. Ahora, no me malinterprete. Un creyente libre en Cristo está completamente en la libertad de servir a Dios fuera del legalismo, porque hay mucha gente que está atada en las iglesias y tienen ciertos conceptos y ciertas interpretaciones que no van conforme a las escrituras y se dejan llevar por ese legalismo que le han enseñado y no son libres, verdaderamente no son libres, están atados y para ellos todo es pecado, nada se puede hacer y tienen ciertas interpretaciones y ciertos conceptos errados de mala interpretación bíblica. Pero el creyente que conoce quién es en Cristo, sabe lo que Dios tiene para con su vida y sabe e interpreta las escrituras correctamente, pues somos libres y podemos ser libres constantemente en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, ¿qué actitudes se constituyen en pecado? ¿Cuáles son las actitudes que constituyen que eso sea pecado? Por ejemplo, una desviación de la verdad y de la rectitud. Cuando nos desviamos de la verdad y de la rectitud, ya eso se constituye en pecado. Número 2, una transgresión o violación de la ley. Hay una transgresión o violación de la ley cuando no obedecemos su palabra. Obvio, desobediencia. Desobediencia, porque no obedecemos la palabra. El hacer el mal aun cuando es hecho en ignorancia. Muchas veces hay gente que hacen ciertas cosas y a veces basado en la ignorancia. Como quiera. Eso se llama también pecado de omisión. Cuando se supone que usted haga algo que esté bien, dicho sea de paso, tratar de hacer el bien, escúcheme bien, saber hacer el bien y no hacerlo, es pecado delante del Señor. Ahora, ¿cuáles son las evidencias de una vida pecaminosa? Porque ahí están las obras y frutos. Obras de la carne y fruto del espíritu. Porque la carne no tiene fruto, la carne tiene obras. Escúcheme bien como dice Gálatas capítulo 5, verso 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, o sea, cosas parecidas a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Yo como creyente, vamos a olvidarnos ahora del pecador por un ratito. Yo como creyente, tú como creyente de esta lista que yo acabo de leer, ¿qué cosa usted practica? Alaba. ¿Qué cosas yo practico de esta lista? Por ejemplo, ¿practicas el adulterio? Solo pregunto. ¿Practicas la fornicación? ¿La inmundicia? ¿Practicas la lascivia? ¿Practicas la idolatría? ¿Practicas la hechicería? ¿En ti hay enemistades? ¿En ti hay pleitos? ¿En ti hay celos? ¿Eres una persona airosa?
¿Eres una persona contenciosa? ¿Eres una persona que causa divisiones? ¿Eres una persona que practica herejías? ¿Eres una persona que envidias a otro? ¿Eres una persona que cometes homicidio? Y homicidio no es solamente matar a una persona físicamente. La Biblia dice que si yo aborrezco a mi hermano, soy homicida. Y un homicida no tiene vida permanente en sí. Practicas el alcoholismo que te lleva a la borrachera o practicas ciertas orgías. Si practicas una de estas cosas con una sola, la practicas y no te arrepientes, dice la Biblia que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. O sea, decir que yo soy creyente es bien fácil, pero entrar en la práctica, ahí es donde Jesús dijo en cierta ocasión, si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Negarse a sí mismo es la cruz de todos los días. La cruz de todos los días no es un problema, no es una situación externa. Escuche con detenimiento. Me disculpan que a veces la garganta me traiciona. O sea, negarse a sí mismo, escúcheme bien, no son luchas y batallas que tenemos externas como enfermedades, como situaciones, no. Negarse a sí mismo es que yo, dentro de mi propio ser, decida, a pesar de mi batalla, agradar a Cristo. Cristo lo dijo, si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Alabado Jesús. Efesios capítulo 4, verso 22 al 31. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado. El antiguo hombre, estaba viciado. Con todo eso dice que está viciado. Tenemos que despojarnos. Que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente. Renovándonos conforme al espíritu de nuestra mente, vestidos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Eso se entiende por sí solo, mi hermano. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Los ajos y las cebollas, usted decía antes, que yo las decía también, se supone que usted se haya divorciado de ese lenguaje sucio, un lenguaje que no demuestra que usted es creyente. Lo dice la palabra, se lo acabo de leer aquí. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. O sea, si usted practica lo que yo le acabo de leer anteriormente, ¿ve? Por ejemplo, si usted se aira, si usted hurta, si usted hace cosas que a Dios no le agradan, si usted tiene palabras corrompidas en su boca, usted va a contristar el Espíritu Santo de Dios. Dice que fuimos sellados para el día de la redención. Ya hemos sido sellados. Ya yo estoy sellado. Ya tú estás sellado por el Espíritu Santo de Dios. Ya tenemos al Espíritu Santo. Yo no necesito un bautismo para recibir al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no se recibe dos veces. Se recibe una sola vez. Ahora usted y yo cultivamos esa llenura todos los días de nuestra vida con la oración, con la lectura de la palabra. Nosotros tenemos que ser diligentes en cuanto a la intimidad con Dios, que muchas veces el mundo, los quehaceres del diario vivir, los afanes de la vida, muchas veces quieren impedir que nosotros entremos en esa comunión con el Dios Todopoderoso. ¿Y qué dice la palabra? Escúcheme bien.
No contristéis al Espíritu Santo. Y después dice, quítese de vosotros toda amargura. No se puede vivir en amargura. La amargura a veces viene por la falta de perdón. No queremos perdonar porque tenemos orgullo o porque la herida ha sido tan profunda que se nos hace difícil. Yo entiendo, cada cual tiene situaciones en particular, pero dice la palabra, escúcheme bien, quítese de vosotros toda amargura. ¿Quién la quita? Dios, la quito yo. Porque vuelvo y repito, Dios hace un trabajo en nosotros, pero hay cosas que nos toca a nosotros. Señor, quítame esto. Señor, quítame aquello. Señor, quítame esto otro. No, 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 quítalo tú. Quítalo tú. Ay, Señor, quítame. No, 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 no. Quítalo tú. Te toca a ti quitarlo. Me toca a mí quitarlo. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como también os perdonó a vosotros. Dios nos perdonó en Cristo Jesús. Colosenses capítulo 3, versos 5 al 10 que dice, haced pues morir lo terrenal en vosotros. O sea, acá dice quítese, acá te dice quítalo, y acá te dice tienes que hacer morir lo terrenal en ti. Difícil, pero no imposible. ¿Cuáles son? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Esas actitudes pecaminosas, la Biblia le llama idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvimos en otro tiempo cuando vivías en ella. Pero ahora dejad. Mira el detalle de la palabra del Señor. Primero dice quítese. Después dice haced pues morir lo terrenal en vosotros. Y ahora, ¿qué dice la palabra del Señor? Dejad también. Hay una responsabilidad mía. Hay una responsabilidad suya, mi hermano. Dios no lo va a quitar, lo tengo que quitar yo. Se hace difícil a veces, pero no imposible. Escúcheme bien. Dejad también vosotros todas estas cosas. Ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. Vuelve el apóstol a dar énfasis a lo mismo. No mintáis los unos a los otros, habiéndole despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Me llama la atención ese último versículo que dice, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Nos vamos renovando hasta llegar al pleno conocimiento. ¿Cuándo va a ser ese pleno conocimiento? Cuando el Señor venga y nos dé un cuerpo de gloria, inmortal, incorruptible. Ahora, si hemos nacido de nuevo, el anhelo nuestro tiene que ser el de renovación, transformación y crecimiento. Ese es el deseo que tiene que salir de nuestro corazón. Ese es el deseo que yo tengo que tener como creyente, de tratar todos los días de que Dios me renueve. Escúcheme bien, haya renovación, haya transformación y haya crecimiento. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a eso? Efesios capítulo 5, verso 8 dice, porque en otro tiempo éramos tinieblas y ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Anda como lo que tú eres, un hijo de luz. Porque no somos de la noche ni de las tinieblas, somos hijos de luz. Escúcheme bien, ese punto es bien importante. Bueno, todo es importante, pero para ir desglosando, este punto también es importante. Porque antes éramos tinieblas y ahora somos luz en el Señor. Andad como hijos de luz. ¿Cómo yo ando como un hijo de luz? ¿Cómo se me nota a mí cuando yo ando como un hijo de luz? Cuando no practico las obras de la carne. Enojos, pleitos, iras, celos, contiendas, disensiones, fornicación. Bueno, las enumeré ahorita.
blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. Cuando todo eso está fuera de mi vida, entonces yo puedo andar como hijo de luz. Segundo, deseo profundo y sincero de vivir para Cristo. Escúcheme bien. Deseo profundo y sincero de vivir para Cristo. Gálatas capítulo 2, verso 20. El apóstol Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Yo no me atrevo a decir eso, porque todavía me falta mucho. Pero el apóstol Pablo se atrevió a decirlo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Yo no me atrevo a decir eso porque el día que yo paso un coraje y le falla a Dios, entonces yo digo, pero con Cristo yo no estaba juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Qué pasó? Que la vieja criatura volvió y se salió. La vieja criatura, el viejo hombre se manifestó. Yo no me atrevo a decir que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Aunque ciertamente vivimos para Él, pero no quiero adjudicar esa categoría o esa estatura como lo hizo el apóstol Pablo, porque yo sé que voy a fallar. Hay creyentes que en la menor provocación le fallan a Dios. Yo le puedo fallar a Dios. De hecho, le puedo fallar mañana o pasado, no sé. Pero yo no me atrevo a decir que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, porque eso es palabras que me comprometen a vivir una vida, y no es que no la vivamos, pero la Biblia también me dice a mí que el que se cree que esté firme, mire que no caiga. Y yo prefiero, escúcheme bien, no decir esas palabras, pero las estoy citando del apóstol Pablo. No lo estoy diciendo yo, no lo está diciendo Heriberto Méndez González, lo está diciendo el apóstol Pablo. Ahora, un cambio continuo de actitudes. Y las cosas que yo hacía, ya no las hago más. En serio. Alaba. Y las cosas que yo hacía, ya no las hago más. Embuste. Embuste. Ay, hermano, me digan embustero. Cantarlo es fácil. Vivirlo son otros 20. Porque hubo un cambio cuando a Cristo conocí. Yo sé que esto es un proceso. Yo no estoy aquí adjudicando perfección ni estoy pretendiendo que usted sea perfecto. Yo tampoco lo soy. Pero aquí hay un proceso de crecimiento espiritual y tenemos que decirle al Señor que nos ayude. Cambio continuo de actitudes. Modo de pensar. Tienes que pensar como lo que tú eres, un hijo. ¿Y en dónde estamos viviendo? En Puerto Rico, en Cuba, en Colombia, en México, en Estados Unidos, en Venezuela, en la República Dominicana. No, estamos viviendo en el reino. Ya yo estoy en el reino. Y como estoy en ese reino, puedo sentir paz en medio de la tormenta. Como estoy en ese reino, puedo pensar conforme a las Escrituras. Preparas una mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Escúcheme bien. Tenemos que tener mentalidad de reino. Y cuando hablo de reino, yo no estoy hablando de ser millonario como los supuestos apóstoles que hay por ahí, que le predican a la gente, usted tiene que ser millonario. No, yo no tengo que ser millonario, ya yo lo soy. Porque cuando mi espíritu está alineado con el Espíritu Santo y yo me siento libre, mira, mi hermano, millonario no es el más que tiene, sino el menos que necesita. Alaba. ¿Qué necesitamos? Nada. En Cristo lo tenemos todo. Y escúcheme bien, modo de actuar que a su vez refleje evidencia de una vida cristiana. ¿Cuál es la evidencia de una vida cristiana? Gálatas capítulo 5, verso 22 al 25. Lo puede leer en su casa con mucho detenimiento. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Contra tales cosas no hay ley. Fe, mansedumbre, templanza.
Contra tales cosas no hay ley, como dije hace un par de segundos, pero los que son de Cristo han crucificado a la carne con sus pasiones y deseos. Los que son propiedad de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos los unos a los otros, envidiándonos los unos a los otros. Quiero dar énfasis a este texto en particular porque dice, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos los unos a los otros, envidiándonos los unos a los otros. Si usted no está capacitado para estar en un ministerio, escúcheme bien, porque usted se siente que se le pega celo ministerial, se le pegó, nace en usted porque no tiene madurez espiritual todavía en cuanto a eso. Y hay situaciones donde muchas veces hay competencia de ministerio en las iglesias. Y quién hace más y quién hizo menos o quién lo hace mejor. Mira, mi hermano, es mejor no participar. Es mejor no participar. Porque aunque te amo de cerca, yo tengo un dicho que quizás no suene bíblico, pero lo voy a decir. Es mejor amarte de lejos que aborrecerte de cerca. Escúcheme bien, no es que yo no te ame de cerca, es que lo digo de esta forma, porque muchas veces cuando hay ministerios envueltos dentro de las congregaciones, a veces llega el celo, la competencia, la envidia. Nos irritamos unos a otros, nos envidiamos unos a los otros por los celos ministeriales, mi hermano. Eso pasa en las iglesias. Y para ser libre de eso, escúcheme bien, para ser libre de eso es mejor a retirarse y procurar la paz con todos. Y por supuesto, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Colosenses capítulo 3, versos 12 y 13. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¿Cómo tenemos que vestirnos? Diciendo gloria a Dios y aleluya. No, a veces son muletillas que usamos, que a veces están hasta de más. Sí, muletillas que usamos que están de más. ¿Cómo yo me he visto? Con el fruto del Espíritu, como escogido de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos los unos a los otros, perdonándonos los unos a los otros, si alguno tuviere queja contra otro. Mira lo que me hizo ese hermano. Mira ese hermano lo que me hace. De manera que Cristo nos perdonó, así también hacerlo vosotros. Ahora, ¿cómo se sostiene la vida cristiana? ¿Cómo yo me sostengo en Cristo? Escúchame bien, cuando tenemos un carácter maduro. ¿Y qué es el carácter maduro? Es tener la capacidad de manejar nuestras emociones a la altura del varón perfecto. ¡Wow! Aquí hay un reto mayor. Escúchame bien. Aquí hay que correr para ganar eso. No estoy hablando de salvación. La salvación no se gana por las obras. Es para llegar a esa estatura. Porque para yo llegar a esa estatura yo tengo que esforzarme para llegar ahí. No a la salvación, esto no es por obra, estoy hablando del carácter del varón perfecto. Escúchame bien con cuidado. Cuando tenemos un carácter maduro, ¿qué significa carácter maduro? Es tener la capacidad de manejar nuestras emociones a la altura del varón perfecto. ¿Cómo actuaría Jesucristo en esta situación? ¿Qué hablaría Jesucristo en este problema? ¿Qué haría? ¿Cómo contestaría esta pregunta? ¿Cuál sería su actitud? ¿Cómo respondería? Hay que preguntarse muchas veces cómo actuaría el Señor o cómo respondería en esta actitud. Ahora, crecimiento espiritual continuo para poder mantener nuestra vida cristiana. Crecimiento espiritual continuo. ¿Cómo se hace eso, mi hermano? Escudriñando la palabra. Y sobre todo, obedeciendo y tener disciplina en nuestra vida espiritual, que muchas veces se nos escapa la disciplina. Y es importante la disciplina en el creyente. Dios nos está llamando a un continuo crecimiento. La vida cristiana, escúchame bien, transformación y crecimiento. Necesitamos que Dios nos ayude, escúcheme bien, a que cada día usted y yo primero
me parezca a Jesucristo, al varón perfecto. No del físico, no estoy hablando de eso, estoy hablando del carácter. Porque no se trata de sicamanda mandasica, escúcheme bien. No se trata de estar moviéndose. No se trata de decir que el culto estaba explosivo, pero después seguimos con las mismas malas actitudes. Usted sabe que hay gente que tiene ministerios hermosos, cristianos con ministerios hermosos que el Señor les ha entregado en sus manos, pero tienen malas actitudes. Y el ministerio se ve opacado por su mal carácter. Y eso afecta a la vida de otros creyentes. Dice, mira ese que tiene ministerio, ¿cómo está? Mira cómo me habla, mira cómo actúa. No se parece a Cristo, porque no le interesa parecerse a Jesucristo. Le interesa el ministerio, el ministerio, el ministerio, el ministerio, el ministerio, el ministerio. Pero no le interesa parecerse al varón perfecto. Hello. ¿Cuándo vamos a aprender? ¿Cuándo vamos a aprender que tenemos que parecernos al varón perfecto, a Jesucristo? Ese es el reto de nosotros, parecernos a Él. De nada vale que usted haga, yo haga, y esto y aquello y lo otro, pero tu carácter está corrompido. Yo sé que esto es un proceso, yo sé que hay gente que han pasado por situaciones difíciles en sus vidas, tuvieron una niñez difícil, una juventud difícil, cuando llegaron a Cristo, pues hay unas batallas en su vida, eso lo podemos entender. Lo que yo no puedo entender es creyentes que llevan muchos años en el Evangelio y todavía son bebés espirituales. No han aprendido a crecer porque no se han interesado en ellos para que Dios los transforme. Ellos quieren que Dios transforme al otro. Es como cuando escuchamos un mensaje que Dios nos está hablando, y eso es para el que está al lado mío. Está bueno para que Dios le hable al que está detrás de mí. Eso es para aquel, eso es para el otro, no, es para mí. Porque yo necesito cada día parecerme al varón perfecto. Así que continuemos en este camino, no desmayes, que el Señor está contigo como un poderoso gigante. Y yo sé que Dios va a hacer una obra grande en tu vida. Que Dios te bendiga y seguimos siempre por este canal escudriñando las escrituras. Te invito a que te suscribas a mi canal. Si te gustó este video, compártelo con otras personas para que sean edificados por la palabra. Que Dios te bendiga.